hola, 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 Me hola, recuerda tanto a hola. una radio que hay en Barcelona. Es una radio, viste, como es una radio comunitaria. Por Ujú. eso es esta mugre terrible. Pero esa es la gracia, Sí, sí. también. Sí, sí. Y aparte tienen, por ejemplo, tienen programas los tailandeses, los Como de diferentes alemanes. comunidades. Claro. Ujú. Qué bueno. Esta se hace 20 años, por ejemplo. Wow. ¿Tú llevas 20 años acá? No, yo no. Yo hace un año que lo hago. Ah. Hace- ¿Cascos necesito? No, ¿no? ¿Querés? Sí, sí, querés, sí. Igual, Para oír la música, porque si no oigo nada, ¿no? sí. Tomás fue uno de los oradores principales en el Congreso de Investigación y Diseño de los países nórdicos, Nordes. O sea que vino a Helsinki al mismo evento que vinieron Tania y Eliana, las investigadoras que entrevisté en el episodio anterior. Y creo que estos dos episodios dialogan, por eso los publico uno después del otro. En ambos se trata del tema del cuidado, que era el tema del Congreso. Tomás dice que el tema del cuidado surge de diferentes investigaciones desde el feminismo, como una manera de hacer visible prácticas invisibles que sostienen la vida, que incluso pueden tener una forma comunitaria. Tomás Criado es antropólogo y le interesa especialmente la práctica del diseño. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, pues me presento así como con nombre y apellidos, ¿no? Dale, Como una por cosa favor. muy seria. Sí. Bueno, mi nombre es Tomás Sánchez Criado, soy un antropólogo de formación y trabajo como investigador en la Universidad Humboldt, en Berlín. Y nada, bueno, he venido trabajando desde hace ya muchos años en diferentes como ámbitos vinculados al cuidado y el diseño, ¿no? Que son como los dos grandes ámbitos como de mis investigaciones, y he estado tanto haciendo investigaciones sobre las relaciones del diseño y el cuidado, como intentando colaborar en diferentes colectivos y en la formación de arquitectos, así como por contar un poco genéricamente, así como una hoja biográfica. Cuando hablamos del diseño y el cuidado, lo primero que se me ocurre es que estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud. ¿Es así? No necesariamente. En realidad el concepto del cuidado, así, y perdonadme que me ponga así a lo mejor un poco pedante, surge en realidad en una acepción contemporánea como de diferentes investigaciones en el ámbito del feminismo, que empiezan a plantear la importancia de hacer visibles todas las diferentes prácticas, maneras y formas de trabajo invisible que sostienen la vida, ¿no? Es decir, no tiene que ver tanto con la salud formalizada como en los estados sociales o en los estados del bienestar, o con la medicina social, que son formas de expresión de eso, sino que tiene más bien que ver con diferentes formas de sostener la vida que incluso pueden tener una expresión comunitaria. Esta radio quizá pudiera pensarse también como una forma de cuidado. Estamos cuidando a la comunidad hispanoparlante acá. Sí, sosteniendo un vínculo, sosteniendo redes, generando formas de apoyo mutuo, etcétera, ¿no? Y a la vez haciéndolas visibles, generando como condiciones para poder seguiros juntando. Y contame un poquito qué es lo que te llevó desde la antropología a trabajar con el diseño. Pues lo que me llevó a trabajar con el diseño fueron varias cosas. La primera fue básicamente como el cómo me crucé con una transformación que estaba ocurriendo que me resultó como muy peculiar, ¿no? Como una especie de obsesión que surge a mediados de los años 2000 para repensar el cuidado de las personas mayores, bueno, desde diferentes formas de tecnologización, desde la necesidad de que los mayores tengan que tener aparatos y sensores en sus casas para que si se quedan solos pueda atendérseles, hasta diferentes maneras de ponerse en contacto con ellos, de entrar en contacto con lo que les pudiera estar pasando. Se habla últimamente, ¿no? de que estamos entrando en una época de gran transformación de la pirámide poblacional, con cada vez más población envejecida.
Y entonces, bueno, muchos diseñadores empezaron a obsesionarse con que había que tomar las riendas del asunto desde el diseño. Y ese fue como el primer proyecto en el que yo empecé a vincularme como cosas vinculadas al diseño. Participé de un proyecto que tenía que ver con la implementación, el testeo, la prueba, la transformación de esos servicios. Pero en realidad, si pienso en términos más biográficos, he tenido siempre una relación muy estrecha, no tanto con el diseño como con en general, como con la arquitectura en particular. Mi padre era arquitecto y bueno, siempre he estado muy vinculado a la cuestión de cómo el diseño o en concreto la arquitectura montan mundos, cómo organizan materialmente la vida, cómo ponen límites, cómo generan posibilidades, cómo protegen, cómo excluyen. Son dimensiones del diseño que siempre me han resultado francamente interesantes. Y luego la práctica misma del diseño, ¿no? El trabajo de la creación, el trabajo del congregar a diferentes intereses, diferentes necesidades y intentar darles una solución materialmente. Bueno, ese fue como un principio de la cosa, pero digamos que esa cuestión cada vez se está haciendo, yo creo, más relevante en un mundo como sometido a rigores vinculados al cambio climático, las nuevas transformaciones ambientales, donde la cuestión del cómo vivimos, cómo queremos vivir, nuestra relación material con el mundo, bueno, se está planteando en términos de cómo diseñar, rediseñar o incluso desdiseñar. Ajá, eso me reinteresa. Con un periodo que ha sido francamente complicado en el ámbito del Estado español, que es como todo el espacio de sufrimiento y luchas políticas que se abre tras la crisis financiera de los 2000, que en el ámbito del Estado español no solo tiene que ver con una cuestión financiera, como ocurre en el resto del mundo, no es solo que caigan los bancos por la manera en la que habían dado crédito a la gente y haciendo paquetes paquetes financieros problemáticos, sino que en el ámbito del Estado español esto estuvo muy vinculado al papel muy concreto que tuvieron las constructoras y los arquitectos en montar un determinado modelo industrial para el país, ¿no? Vinculado al turismo, vinculado a una gran expansión infraestructural, que ha tenido también impacto en otros lugares del mundo, porque muchas de esas empresas españolas no solo operan en el ámbito del Estado español. Cuando surge la crisis, digamos, financiera, cae la industria de la construcción. Al caer la industria de la construcción, cae la mayor parte del empleo en el Estado y empieza un mecanismo casi de efecto dominó, donde empieza a caer todo, ¿no? Empiezan a hablarse de la necesidad de reformas, de austeridad, de recortar el gasto social, de recortar el Estado social. Bueno, y se abre un espacio enormemente complicado donde la gente es desahuciada de sus casas porque no deja de poder pagar sus créditos. Y lo interesante es que antes que caer en una especie de apatía y la sensación de no saber qué hacer con la vida, una de las cosas más bonitas que creo que nos pudo pasar es que creo que tuvimos lo más parecido a lo que fue el mayo del 68 en otros países europeos, pues a nosotros nos ocurrió en mayo del 2011, ¿no? De repente, pues algunos adolescentes salen a protestar, bueno, no, exactamente no es la mejor manera, pero hubo una serie de protestas vinculadas a la cultura libre, que tenían como por objetivo proteger a una serie de hackers que habían estado dando acceso a series y películas online. Todo esto tenía que ver como con un gran debate que se abre, pero en el fondo era un debate muy pequeñito en relación a la cultura, cómo se paga la cultura, etcétera, etcétera. Y de repente esa manifestación que tiene lugar el 15 de mayo es reprimida por la policía y una reacción en cadena en Madrid, una cosa que es muy difícil de explicar lo que ocurre, de repente da lugar a que se monte un campamento que dura varios meses, que ocupa la Puerta del Sol en Madrid, de repente tiene expansión en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, de repente todo el resto de plazas del Estado español empiezan a tener gente que va a las plazas, las ocupa. ¿Pero qué reclamaban? Pues en un principio básicamente fue una especie de estallido, de no podemos más, ¿no? Un poco como mucha gente, los compañeros latinoamericanos lo comparaban mucho con lo que ocurre tras el Corralito en Argentina. Y la gente sale a la calle primero porque estaba harta de una situación que veía que les iba a tumbar, ¿no? Y nosotros somos más ruidosos, ¿no? Porque nosotros tenemos los cacerolazos. Bueno, también empezaron a hacerse, se empezaron a tomar muchas formas de protesta de Latinoamérica a principios de los 2000, ¿no? El cacerolazo, empezaron a hacerse un montón de repente se montaron asambleas generales que se reunían todos los días, comisiones de trabajo, grupos de trabajo, temáticos,
Y durante meses vivimos en una especie de estertor muy bonito, donde nos juntábamos en las plazas a hablar y a conocernos gente que no nos hubiéramos conocido nunca, ¿no? Sí. Y bueno, Todo para Todos de alguna manera evoca un poco la conexión con ese momento, porque de una forma muy natural empezamos a darnos cuenta de que ciertas maneras de entender la propiedad, ciertas maneras de entender la cultura, ciertas maneras de entender cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? La intermediación del Estado, no funcionaban y había que repensarlas, ¿no? Había que pensar en formas de cultura compartida, donde el conocimiento circulara libremente, donde pudiéramos indagar sobre temas unos con otros, y fue muy divertido porque diferentes comisiones empiezan a hablar de temas que les interesan y lo más bonito era como ver que de repente la gente sabía pensar, ¿no? Y que muchas veces tenemos esa idea, ¿no? De que la gente común es como si estuviera metida en sus vidas, embotada, ¿no? Y de repente todo el mundo estaba allí pensando, diagramando, haciendo intervenciones, alocuciones públicas, leyendo, compartiendo, se montan bibliotecas temporales que, bueno, no sé, fue una cosa difícil de explicar, pero que dio lugar a muchas iniciativas muy interesantes también en el ámbito del diseño y de la arquitectura. ¿Y en cuál estuviste metida vos? Pues, bueno, yo en esa época vivía en Barcelona y como esporádicamente fui vinculándome a una comisión muy concreta de la Plaza de Cataluña, porque esas comisiones eran como comisiones de trabajo que reportaban a la Asamblea General que se reunía todos los días, ¿no? Luego empieza a espaciarse esta periodización, pero digamos que, por decirlo así más claramente. Entonces yo me vinculé a una comisión que tenía por nombre Diversidad Funcional. Esto que puede parecer un palabra extraño para mucha gente, es un intento que los compañeros del movimiento de vida independiente en el ámbito del Estado español inventan, es un término que inventan para, digamos, recrear o abrir otro término distinto al de discapacidad. Para ellos el concepto de discapacidad se sitúa en torno a la capacidad, ¿no? Lo que definiría a muchas de estas personas es cómo, de algún modo, ellas son discapaces o no capaces No capaces de hacer lo mismo que los demás. por sus condiciones corporales. Esto ellos lo critican profundamente y de raíz. Les parece que es una mirada sobre una realidad de diversidad corporal que tiene su anclaje en una determinada manera en la que la medicina ha catalogado los cuerpos, ¿no? Y entonces ellos no solo quieren buscar, en el ámbito anglosajón, los movimientos activistas en torno a los derechos de la discapacidad, han criticado este modelo médico de la discapacidad, que trata la discapacidad como falta o carencia corporal. En el mundo anglosajón se critica y entonces se plantea como que tenemos que pasar de hablar del qué, digamos, nos hace corporalmente incapaces a cuáles son las condiciones sociales y ambientales que nos discapacitan, ¿no? A esto se le conoce en la literatura así como el modelo social. O sea, que es el contexto que te discapacita y no hay una persona que es discapaz. Exactamente. Pero también en algún momento decíamos personas con necesidades especiales. ¿Eso también está mal? Bueno, no sé, tanto que bien o mal. Los términos es más bien qué realidades abren y qué posibilidades de hacer compartidas permiten y qué prácticas hacen posibles, ¿no? El problema de hablar de personas con necesidades especiales tiene que ver con señalarles como sujetos excepcionales, tanto como supermanes o como carga para el Estado, ¿no? Pues el concepto de diversidad funcional quiere deshacerse de toda esa carga, tanto del modelo médico como del modelo social, ¿no? Y inventan un término que para ellos nos incluye a todos. Y esto es muy interesante, porque el concepto de diversidad funcional lo que nos plantea es que todos somos corporalmente diversos, pero lo que podemos compartir también es las razones por las que algunas de las personas que son diversas funcionalmente, como todos lo somos, son discriminadas por ello, ¿no? Normalmente lo que ocurre, y esto a mí me parece francamente interesante como una innovación casi política, cuando pensamos en las personas con necesidades especiales o las personas discapacitadas, solemos entender que esto es un asunto de ellos, ¿no? Y que cómo nos relacionamos con ellos, caritativamente o a través de algún tipo de medidas de apoyo social, porque lo necesitan. Ha generado la posibilidad de que tengan derechos. Efectivamente, esto sin duda ha sido francamente interesante, pero esto les coloca en una situación de dependencia.
les coloca en la situación de la vergüenza del depender, del que por qué te estás gastando el dinero en esto y no te lo gastas en esto otro, porque tú estás trabajando y haciendo tus cosas con nuestros impuestos, ¿no? Entonces se abre una relación que es francamente tiránica con personas, digamos, a las que se les duplica y reduplica la discriminación por las formas en las que se les da el apoyo, ¿no? Entonces, lo que muchos de estos colegas reclaman es que compartamos todos la vida en diversidad funcional y para ellos sí, efectivamente, ellos necesitan una serie de cuestiones y de derechos, pero sobre todo lo que necesitan es que repensemos colectivamente cómo vivir juntos. Cómo hacer vida común donde esa diversidad funcional no sea un asunto de unos pocos, sino sea todo lo que compartimos y lo que nos incumbe a todos. Y entonces, concretamente, Sí. ¿diseñaron cosas? Sí, perdón. O sea, ustedes tienen estos conceptos que están buenísimos que existan. Aparte de eso, ¿hubo como alguna intervención? Sí, o sea, la Comisión de Diversidad Funcional empieza a darse cuenta que necesita transformar los espacios en los que estamos, en general espacios públicos. Y poco a poco esto da lugar a alguna serie de intervenciones materiales para hacer los espacios como más amigables, para poder seguirnos encontrando, que era el objetivo de la cuestión. Lo que hace el 15M, este movimiento que se abre en las plazas en el 2011, de alguna manera nos saca de los sitios que nos habían encasillado, ¿no? Nos saca de nuestras categorías, nos saca de los espacios que habíamos habitado y nos coloca en lugares donde podemos aprender a ser otros, ¿no? Entonces se montaron diferentes iniciativas materiales de intervención, por ejemplo, para hacer accesible una calle y de cara a celebrar una fiesta popular en Barcelona, pero lo interesante de esto es lo que ocurre después. Algunas de las personas que habían participado de esta comisión de diversidad funcional fundan un pequeño proyecto colectivo que recibe como nombre En torno a la silla, que se plantea explícitamente como un proyecto de diseño. En torno a la silla surge por la iniciativa de Alida Díaz, una arquitecta de origen argentino que lleva muchísimos años viviendo en Barcelona, Ray Vilatobá, colega antropólogo, pero que ha trabajado como profesional, digamos, de diferentes áreas, digamos, con un gran conocimiento de manual, humanitas, digamos, como le llamaríamos a lo mejor en España. Y Antonio Centeno, que es uno de los activistas así más conocidos en el ámbito de la diversidad funcional en el ámbito del Estado español. Y ellos presentan un proyecto a un centro cultural de Madrid que se llama Media Lab Prado, que tiene una de las peculiaridades de que es uno de los lugares que ha estado sosteniendo formas de cultura libre, formas de diseño abierto en todo el ámbito del Estado español. Tienen un Fab Lab también ahí. Sí, tienen todo, es un edificio, es un lugar interesantísimo que ha dado lugar a un montón de iniciativas, no solo en Madrid, sino en todo el ámbito del Estado español. Entonces, en torno a la silla se presenta como proyecto con la idea de hacer un toolkit o un kit para activar la silla de ruedas de otras maneras, ¿no? Se plantea, la silla no es una silla con ruedas que se desplaza, la silla es un ágora que genera ágora. Y para que la silla de ruedas sea un ágora que genere ágora, tenemos que intervenirla para que en la silla de ruedas participemos todos, ¿no? Perdóname, ¿qué quiere decir un ágora que genera ágora? Empezamos a pensar que la silla de ruedas podía ser también un lugar para repensar nuestras relaciones, como las ágoras griegas, digamos como los espacios en los que nace la democracia en la Grecia antigua, los espacios de ponerse en común, el antecesor de los parlamentos, ¿no? Si en lugar de pensar la silla de ruedas como solo una silla que tiene ruedas y que se desplaza, la pensamos como un lugar político, como un lugar donde nos congregamos a pensar, un lugar donde empezamos a pensar las relaciones que tenemos con esa gente, de repente el habitante de la silla ya no es solo una persona sola que va en la silla y que necesita moverse, ¿no? Y ir a sitios, sino que pasa a ser un potencial aliado, pasa a ser una persona con la que hacer cosas, pasa a ser una persona a la que conocer. Y entonces, bueno, una rampa portátil, toda una serie de aparatajes para intentar abrir la silla al vínculo. Así, sé que suena muy poético, pero quizás se entienda mejor si explico una distinción. Normalmente en el ámbito de la discapacidad, y ahora utilizo el término, digamos, oficial, ¿cómo solemos atender a esas personas que tienen necesidades especiales? Para atender a personas con necesidades especiales necesitamos tecnologías de apoyo o ayudas técnicas que les permitan de alguna manera habilitarse para hacer cosas en su vida diaria y cotidiana. Grúas para levantarse de la cama, duchas y baños adaptados para que puedan entrar con las sillas de ruedas, pero también
podemos pensar en los bastones de las personas ciegas, los pavimentos de botonera que se montan para que sepan distinguir por qué tipos de espacios están andando, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de esa noción de tecnología de apoyo? La noción de la tecnología de apoyo es que asume que el resto de personas parece como si no se necesitaran tecnología, ¿no? Cuando en el fondo toda tecnología es una tecnología que genera otras posibilidades, que abre posibilidades y a la vez las cierra, ¿no? Las gafas, los zapatos, ¿no? Todas las tecnologías que utilizamos. Los diccionarios, toda tecnología genera posibilidades y restricciones, ¿no? Entonces, nombrar solo unas de ellas como tecnologías de apoyo, de alguna manera es delimitar aquellas mediante las cuales determinadas personas son incluidas en una sociedad mayoritaria, ¿no? Claro. El problema de esto, como comentaba antes, es pensar que esas personas son como distintas, diferentes, raras. Y incluirlas de este modo acaba siendo siempre como encasillarlas, ¿no? Con estas tecnologías incluimos a los raritos para que formen parte de nuestra sociedad, pero siempre forman parte de nuestra sociedad como raritos. Lo que tiene interesante un proyecto como En torno a la silla, y si quieres te cuento algún ejemplo más concreto luego, es que abre toda una manera de pensar el diseño de esos espacios comunes, como con un término que Alida Díaz, la compañera del colectivo, toma de un arquitecto relacional, de un artista relacional argentino que se llama Roberto Jacobi, que en la época del Corralito empieza a pensar la necesidad de que el arte se dedique a recomponer el vínculo social. Roberto Jacobi tiene este término que es precioso, habla de tecnologías de la amistad. Habla de cómo las diferentes formas y modos de hacer pueden generar. Entonces, todo lo que hicimos en torno a la silla, desde el año 2012 hasta el 2016, que es casi cuando hemos estado más activos, han sido tecnologías de la amistad. Cacharros, aparatos, tecnologías no tanto para incluir a nuestros colegas, como para abrirnos a un vínculo mutuo, para poder seguir prolongando las amistades que habían nacido en el 15M. Por ejemplo, te voy a contar un poco del proceso de la rampa portátil que hicimos. La rampa portátil que hicimos, en realidad, si uno lo piensa como desde una mentalidad de diseñador, pues no fue gran cosa. Fue más bien el empezar a pensar cómo pudiera ser que diseñáramos una rampa, ¿no? Entonces, esto colectivamente, no solo con el diseñador que piensa y le pregunta a la gente sus necesidades. Es un proceso participativo. Sí, era un proceso colaborativo. No sé si participativo para mí tiene como una connotación muy peculiar, que suele distinguir quién es el que participa en las cosas de quién, ¿no? Okay. Y colaborativo para mí tiene otra cierta connotación en el que, digamos, de alguna manera los retos y los objetivos son compartidos. Y creo que el proyecto era un proyecto colaborativo de inicio porque no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo o para qué lo hacíamos, ¿no? Todo tenía que ver con una exploración a través del hacer material para pensarnos juntos. Entonces empezamos a pensar en unas rampas. Las rampas así, las rampas asá, primero en madera y metal, luego en aluminio de esta manera, con un plegado de este modo, en un plegado de esta otra manera. Estuvimos muchos meses dándole muchas vueltas a cómo pensar la manera de transportarlas, de ponerlas dentro de la silla, quién se hacía cargo de desplegarlas en qué determinado momento. Toda una indagación sobre para qué se fabrica, de qué modo y qué potenciales usos. Y entonces el primer día que tenemos nuestras rampas flamantes en aluminio, con un aluminio prensado precioso, bueno, pues se nos ocurre ir a hacer un testeo, ¿no? Siempre digamos, como es una cosa un poco más activista, tenemos una cosa un poco más punk, ¿no? Y entonces fuimos a intentar asaltar, como empezamos a llamarle así de broma, un bar que era inaccesible, que tenía un peldaño de 24 centímetros, que aquello no había quien se lo saltase, ¿no? Era casi una... Bueno, entonces la rampa no estaba diseñada para un peldaño tan alto, pero lo interesante para nosotros es todo lo que se abre cuando con la situación misma del coger, abrir la rampa, desplegarla, ponerla, que la silla entre en un lugar que no se le espera, porque nadie ha pensado que en ese lugar pudiera llegar a entrar una persona con una silla de ruedas. Entonces todo el espacio se desordena. Todo el mundo nos mira, de repente el dueño del bar se vuelve loco, entra en una especie de frenesí de querer ayudarnos con todo porque se siente de alguna manera impugnado. Y entonces toda la situación que vivimos con el primer uso de la rampa fue quizá lo que nos permitió entender el sentido de lo que estábamos haciendo. Todo nuestro proyecto, como formaba parte de toda una manera muy peculiar de repensar el diseño a partir de la apertura de sus procesos, de la documentación de los mismos
y de hacerlos disponibles para que quien quiera pueda copiarlos, reproducirlos, modificarlos, ¿no? La óptica del diseño abierto o el diseño libre, todo lo documentábamos. Documentábamos los planos, documentábamos las situaciones, documentábamos las condiciones de uso, todo esto se colgaba en un blog. Y entonces todo eso dio lugar a un debate enorme, ¿no? Donde algunos compañeros, como muy metidos en la lucha de los derechos de las personas con diversidad funcional, nos empezaban a decir, pero vosotros sois unos colaboracionistas porque estáis colaborando con el orden capacitista que hace que sigan pensando que la responsabilidad de ir con una rampa es de las personas que van en silla y no de los lugares que tienen que hacerse responsables de que sus espacios sean accesibles. Bueno, lo interesante... Interesante la crítica. Sí, la crítica fue muy interesante. Lo que pasa es que lo que nos parecía a nosotros, que esa crítica es así, digamos, si el proyecto es estabilizar grandes infraestructuras para el apoyo social, ¿no? Esto es responsabilidad de los estados, ¿no? Sí. Pero lo que estábamos haciendo nosotros era otra cosa, era una intervención en la que a la vez nos dimos cuenta que desplegando la rampa, desplegábamos el problema, convocábamos a otros en la posibilidad de su solución. Muchas veces cuando solemos pensar en los derechos, solemos pensar que uno tiene derechos y tiene que defenderlos y que los derechos casi por el mismo hecho de existir y estar inscritos en la ley ya deben de aplicarse ya casi dimanar del cielo, ¿no? Pero hay veces que los derechos hay que reclamarlos, hay veces que los derechos hay que extenderlos, hay veces que los derechos hay que... O sea, si entendí bien, esta rampa es una manera de hacer visible a los demás, es como una intervención para hacer visible a los demás que no hay una rampa. Y a la vez convocarles a que piensen la posibilidad de qué abre eso para sus negocios, qué abre eso para sus espacios, cómo sus espacios pueden ganar en diversidad si los abrieran. En este colectivo en concreto, vamos, no es lo único que he hecho, pero digamos, ha sido como una de mis grandes grandes cosas en las que he estado trabajando en los últimos años. Tenemos una idea como muy poética de entender el lenguaje y la relación del diseño con los usos. No tenemos esta idea de que hay una necesidad, el diseñador viene como gran solucionador o como aquella persona que abre un proceso o habilita un proceso participativo para que otros formen parte de sus ideas, sino que intentamos generar y pensar y intervenir materialmente y hacer posibles nuevas maneras de relacionarnos, principalmente entre nosotros, pero en estos asaltos a los diferentes lugares, bueno, abrir otras formas de vínculo, ¿no? Por eso le llamábamos tecnologías de la amistad. El movimiento de indignados, con asambleas y vecinos reuniéndose para pensar futuros mejores, me resuena como lo que pasa en Chile en este momento. Ojalá este episodio sea de inspiración para los chilenos y también ahí surjan proyectos que tomen en cuenta la diversidad funcional. Sería genial que estas asambleas de participación ciudadana no sucedan solo en momentos de crisis, sino que aparezcan y desaparezcan espontáneamente como maneras de accionar comunitarios, de vecinos o comunidades con un interés común. Bueno, sigamos escuchando a Tomás. ¿Qué te parece que va a pasar con estas tecnologías de la amistad en unos años, en 5 años? Bueno, pues probablemente nada, porque todo este tipo de intervenciones son situadas, temporales, frágiles. Es la gran cuestión, ¿no? Que han abierto muchas de estas formas de diseño comunitario o de intervención comunitaria que han empezado a surgir no solo en este ámbito concreto, ¿no? Sino, yo qué sé, pensemos en los huertos urbanos, las diferentes formas de espacios comunitarios que se han ido abriendo en los últimos años en muchos diferentes lugares, en muchas ciudades del planeta. Hay un cuidado mayor al bien común, ¿no? A esos bienes de todos, como los huertos comunitarios, por ejemplo, o esos espacios de guerrilla que nos fuimos apropiando para, bueno, muchas veces para cultivar, pero puede ser para otras cosas. Sí, o sea, son espacios donde cultivamos otros vínculos con la naturaleza, otros vínculos entre nosotros, otros vínculos, formas de convivialidad, ¿no? Pero estos espacios, el problema es que están en peligro, y están en peligro tanto por las relaciones así como de mercado, las relaciones, por decirlo a la clásica, capitalistas,
como por las infraestructuras del Estado, que entienden que las competencias de distribución de la riqueza, las competencias de los derechos sociales, etcétera, etcétera, son única y exclusivamente de los Estados. Y esto abre muchos problemas, ¿no? Y esto nos ha abierto a potenciales problemas. Por ejemplo, tú esas rampas las diseñas y si te viene un ingeniero o un arquitecto que trabaje para la administración, lo primero que se pregunta es si son seguras, de qué manera, para quién, la estás haciendo, si esa rampa la ponemos en el mercado es un problema, bla, 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 ¿no? Pero claro, lo que abren muchos estos otros espacios comunitarios es cómo nos hacemos cargo también del vínculo, de la vulnerabilidad y de la seguridad o la inseguridad, ¿no? Nos llaman a una inventiva también de formas sociales, nos llaman a pensar en protegernos de otras maneras, ¿no? No lo sé. Abren un campo experimental a la hora de pensar el vínculo más allá de las formas que nos provee el mercado o las formas de las que nos dota el Estado. Pero también abre el diseño a otros que normalmente no fueron diseñadores, ¿no? O no tuvieron formación de diseñadores. Y eso también, no sé, algo importante. Absolutamente, absolutamente. Para mí eso es claro, habrá mucha gente que piense que quizá esto es bastardizar el diseño porque hay conocimientos materiales, constructivos en el diseño que quizá la población rasa no pueda llegar a entender. Pero a mí lo que me parece más relevante de un ámbito como el del diseño libre o el del diseño abierto es el interés de mucha gente de formarse y de dotarse de medios y de mecanismos para actuar sobre sus mundos cotidianos, ¿no? Y para abrir ese conocimiento experto, redistribuirlo y que los expertos sigan teniendo un papel o pues las personas con conocimientos especiales sigan teniendo un papel, pero de una forma mucho más fluida, no circunscribiendo quién diseña para quién y cómo de maneras científicas y bien hechas, solamente a determinadas personas, ¿no? Que son las que acaban haciendo de llave de paso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que también nos abren a pensar el diseño desde la incertidumbre. Normalmente el diseño se plantea, o se ha planteado desde la gran tradición, digamos, de los años 20 y de los años 30. El diseño abre posibilidades por cómo, digamos, cierra y encapsula problemas a través de artefactos, ¿no? Genera la posibilidad de hacer cosas que no existían por cómo montan un determinado objeto que permite hacer determinadas cosas, ¿no? Pero, ¿y si pensamos el diseño como una actividad de relacionarse con problemas que no sabemos cuáles son, ¿no? ¿Cómo abrimos el diseño a pensar otras posibilidades de mundos? Esto requerirá que muchos empecemos a pensar de qué manera nos hagamos cargo de los problemas. Creo que hay algo de eso en el espíritu en torno a la silla, que aunque circunscrito a un problema especial, sí, está ahí, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer una rampa, ¿para quién la haces, cómo la haces? No lo sabes. Digamos, lo que era interesante de muchas de las cosas que hicimos fue precisamente abrirnos a la incertidumbre del empecemos haciendo y veamos que descubrimos y qué nos permite, digamos, qué relaciones podemos llegar a acabar teniendo a través de este proceso. Claro, pero de alguna manera se relaciona mucho a esto de que algunos diseñadores hoy en día quieren apoyar a diferentes comunidades a partir de su profesión. O sea que en vez de inventarse un problema, sino se acercan a una comunidad específica y trabajan conjuntamente para resolver ese problema, como un diseño más activista. Sí, yo aquí solo haría dos apreciaciones. Sí. Por un lado, esto es muy interesante, pero normalmente suele mantener la distribución de competencias, ¿no? El técnico sigue siendo técnico y el activista sigue siendo activista, ¿no? O como mucho acaba ocurriendo alguna especie de transustanciación mariana y entonces el diseñador se convierte en un diseñador activista que lo que hace es seguir siendo técnico, pero poner su competencia técnica al servicio de unos intereses o unos fines políticos de un colectivo específico, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando digo lo de reivindicar la incertidumbre? Lo que me parece interesante es que más que ser activistas a veces necesitamos activar nuestros conocimientos, necesitamos activar para qué pensamos y para qué hacemos, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en un problema como el cambio climático, ¿no? El cambio climático, no podemos intentar ser todos los activistas que seamos, pero no sabemos de qué va este asunto, no tenemos ni la más remota idea. El sistema terrestre, los sistemas de la Tierra han entrado en una serie de cambios de los que no sabemos cómo hacernos. Con lo cual, ¿de qué sirven nuestras competencias técnicas?
Pues no lo sabemos, tenemos que empezar a reequiparnos y empezar a pensar colectivamente cómo meterle mano a este asunto. ¿Y de qué sirven nuestros grandes fines políticos? Sí, podemos querer defender el planeta, que no podemos querer ser ecologistas o tener algún tipo de conciencia ambiental, pero lo que necesitamos es inventar políticamente también qué es eso como problema, porque no sabemos qué es el planeta, no sabemos qué es lo natural, cuando el planeta ha entrado en unas mutaciones que no entendemos, ¿no? Entonces, por eso intento hacer esa apreciación, que es muy interesante pensar el diseño activista, pero quizá a veces lo que tendríamos que estar pensando para determinados problemas que son complejos, difíciles de abordar, quizá lo que tenemos es que activar otras maneras de diseñar y eso activa a otros colectivos, personas, a pensar junto con los diseñadores, pero también invita a pensar y activar otras maneras de entrarles y otras maneras de pensar conjuntamente para abordarlos. Ahora estás viviendo en Alemania, ¿cierto? Sí. ¿Me contás un poquito qué estás haciendo en Alemania? Pues llevo 4 años allí ya. Me fui como en el 2015 y me fui porque, bueno, me contrataron para trabajar en un proyecto que era como muy cautivador, que era para trabajar en un equipo que se iba a dedicar a investigar sobre la relación entre infraestructuras y la participación, como desde las ciencias sociales, y donde íbamos a tener que dar clase en una facultad de arquitectura, ¿no? Ah, das clases a arquitectos. Esto hasta el año pasado, sí. Durante mi época en Múnich, los 3 años que he vivido en Múnich, he estado durante 3 años dando clase en la Facultad de Arquitectura como antropólogo y bueno, sí, intentando pensar la formación de los arquitectos un poco con todo, dándole vuelta a todas las cosas que había estado haciendo en proyectos como En torno a la silla, ¿no? Cómo poder pensar de qué manera la gente a la que yo le estaba dando clase pudiera en algún momento devenir algún tipo de profesional de ese género. ¿Y hacen proyectos concretos con los arquitectos o con los alumnos en la universidad? Bueno, como te digo, ahora vivo en Berlín, llevo un año largo en Berlín, pero en los 3 años que estuve trabajando con los arquitectos, sí, digamos que una de las cosas que se nos hizo en el equipo en el que trabajaba como más palpables es la necesidad de repensar la formación de los arquitectos y cómo en la formación de los arquitectos o de los diseñadores en general había que pensar las maneras en las que se pudieran hacer sensibles a las condiciones, a los colectivos y a los efectos de sus propias prácticas y de las cosas que hacen y que diseñan, ¿no? Entonces diseñamos, por ejemplo, por contarte unos ejemplos, una serie de cursos, cursos de proyectos que se llamaron Design in Crisis, el diseño en crisis, donde a partir de pensar en alguna serie de crisis a las que los diseñadores suelen ser convocados para intervenir, utilizáramos esas crisis también para poner en crisis las maneras en las que nuestros alumnos suelen diseñar. Por ejemplo, en un primer curso estuvimos pensando cómo intervenir situaciones de crisis humanitaria, terremotos o inundaciones, ¿no? Les hacíamos diseñar muy rápido, en menos de un mes, que buscaran una solución para el terremoto en Amatrice, por ejemplo, un nuevo plan general, o que pensaran algún tipo de infraestructura urbana para ello. Y luego nos pasamos durante 3 meses abriendo, desempaquetando la manera en la que habían diseñado y invitándoles a poner en discusión sus diseños con la gente que podría llegar a sufrirlos en un determinado momento. Entonces, en lugar de hacer las entrevistas antes, como muchas veces se hace, ¿no? Y en una situación de crisis es imposible hacer esas entrevistas, les llevábamos de alguna manera a empezar a pensar con la gente a la que podría llegar a sufrir de sus diseños. Este fue nuestro primer Designing Crisis. En el segundo Designing Crisis, por ejemplo, nos dimos cuenta de que quizá lo que teníamos que cultivar una determinada manera de pensar y de hacerles pensar con las manos y los ojos y con el cuerpo de forma distinta, porque normalmente todo lo que hacíamos era ponerles a leer cosas, ¿no? Por mucho que saliera eso por sus bocas, seguían diseñando de la misma manera que siempre, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que quizá había que sacarles de onda, ¿no? Y entonces empezamos a diseñar exploraciones sensoriales, pedirles, por ejemplo, que hicieran durante 15 minutos un recorrido hablando de los olores de una calle y que luego pensaran una maqueta tridimensional, cosas así como que les volara la cabeza, o un día entero andando, aprendiendo a ir del punto A al punto B con los ojos vendados, no como una cosa, una simulación tonta para una clase, sino aprender a ser otro cuerpo. Y a partir de ahí, por ejemplo, en Designing Crisis 2 les pedimos que diseñaran un nuevo kit de herramientas para un arquitecto ciego. No como un proyecto raro o loco, sino como, bueno, hay un arquitecto en San Francisco que se llama Chris Downey, que es ciego y que se ha dedicado a rediseñar su práctica y a la vez dice que eso le ha hecho mejor arquitecto, ¿no? Entonces pensamos, bueno, pues ¿cómo podemos aprender a hacer arquitectura de otra manera? Entonces hicieron un kit
que le llamaron Manual CAD, que era distinto de las formas de diseño digital que suelen utilizarse, el AutoCAD, un aparato que permitía conectar olores, sonidos, tactos, bueno, superficies y de todo tipo. Bueno, un aparato que para nosotros lo que lo hace interesante es que antes que ser un objeto diseñado, es como la cristalización de sus aprendizajes a diseñar de otra manera, ¿no? O eso nos gustaría. O sea que sacar, completamente la manera de diseñar de los diseñadores, que es empezar con el papel y el lápiz, la reformularon totalmente si empezaban con los sonidos y los olores. Esto era el objetivo. El objetivo era poner palos en la rueda, el objetivo era, como te digo, sacarles de onda para que... Entonces, claro, esto es lo que pasa, que generaba toda una serie de frustraciones enormes por parte de los estudiantes, porque se veían ante situaciones donde no sabían muy bien qué era lo que queríamos, ¿no? Todo el rato nos preguntaban, ¿pero qué queréis? ¿Por qué nos estáis haciendo hacer todo esto, no? Pero les pedíamos todo el rato como confiad un momento, vamos a seguir adelante, porque vais a entender y aprender cosas haciendo quizá de otras maneras, ¿no? No sé si lo hemos conseguido, no sé qué recorrido tendrá eso, pero creo que en la intervención de la formación de los diseñadores hay algo muy importante que se está jugando, donde están jugando formas de diseñar en el futuro, ¿no? Donde se pueden inventar incluso maneras de pensar en el diseño para el futuro. ¿Qué vamos a estar diseñando en el futuro? No tengo ni la más remota idea. ¿Cómo? Ya sabemos. ¿Cómo nos diste un montón de pistas? ¿Qué te inspira en este momento a vos? ¿Qué me inspira? Pues la verdad es que me inspira mucho el pensar en toda esta serie de cuestiones. Cómo entrenarnos, cómo cultivar toda esta serie de capacidades para repensar un mundo que se nos viene, que va a ser francamente complicado. Ok. ¿Pero qué estás leyendo, qué estás escuchando, qué quieres recomendar a otros, por ejemplo? ¿Qué estoy leyendo y qué estoy... Tenés un minuto, así que... y nos tenemos que ir. Pues así como muy rápido. Una filósofa, Isabel Stengers. Es una tipa francamente interesante que tiene muchos trabajos. Se han editado muchas de sus cosas en castellano últimamente. Por ejemplo, tiene un libro que se llama En tiempos de catástrofes, donde nos invita a pensar que estamos muy mal equipados para pensar el mundo que se nos viene y cómo intentar activar toda esta serie de capacidades. Isabel Stengers es una de mis inspiraciones, así como más fuertes últimamente. Cuidamos el medio ambiente, a la comunidad, y hacemos las cosas con cuidado, tratando de tener en cuenta la diversidad en todas sus formas, pero siempre la diversidad que queremos abrazar tiene sus límites. Muy a menudo me pregunto a quién estoy excluyendo de estas entrevistas. Hace poco, por ejemplo, armé una lista de pods recomendados en nuestra página web, y es evidente que de algunos países hispano o ludoparlantes tengo muchas entrevistas y de otros nada. Esa es una manera de pensar la diversidad del podcast, pero hay muchas otras. Edad, raza, diversidad funcional, como dice Tomás. Siempre en la espera que me digan a quién les gustaría escuchar para hacer de este espacio un vínculo con otros y otras. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira, con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora, en nuestro sitio web diseñoydiaspora.org y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.